esta conversación que vamos a tener hoy, yo la venía esperando hacía tiempos, pero por distintas circunstancias no se habían dado, pero hoy se dio con una persona que yo creo que es fundamental en lo que vamos a conversar, que es Henry Acosta, el hombre que teje los primeros puentes entre el Estado, el gobierno colombiano y las FARC. Y él está en el origen de este proceso que va a culminar en La Habana y que hoy sigue con muchas dificultades, pero es un proceso que llegó y se quedó. Henry, ¿cómo podríamos explicar esa génesis, ese comienzo de lo que sería el proceso de negociación de La Habana? Y muchas gracias por aceptar la invitación. Hay que hacer un retroceso, Juan Manuel. En el año de 1993 se realizó la octava conferencia de las FARC. ¿Qué era una conferencia? Era la reunión de los estados mayores de los 80 frentes, columnas y bloques móviles de las FARC. Las FARC tenían 80 frentes, columnas y bloques móviles. ¿Qué era el estado mayor de una columna, un frente o un bloque móvil? Eran los 10 o 12 responsables máximos de esa columna o de ese frente o ese bloque móvil, que generalmente eran grupos de los frentes, columnas, bloques móviles, eran más o menos de 180, 200, 150, solamente una columna muy grande que fue la del País a Oscar, la Teófilo Borrero, que eran de 700, pero no era, ese no era la denominador común. Entonces la conferencia eran más o menos 1000 personas, más o menos. Hubo 10 conferencias en las FARC. La octava conferencia en 1993 es muy importante porque en esa conferencia, que estaba presidida por Manuel Marulanda Vélez, bueno, él se llamaba Pedro Antonio Marín, luego optó el seudónimo de Manuel Marulanda Vélez, dirigente sindical antioqueño que mataron en Bogotá. Entonces, esa octava conferencia que se realizó en el sur del país, en el Caquetá, su objetivo central era definir realmente cuál era el hilo rojo, cuál era la columna vertebral de la lucha de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que habían sido fundadas en 1964 en ese mismo región del Caquetá. Entonces, en esa conferencia se presentaron dos asuntos muy importantes. Bueno, se presentaron tres. Los voy a resumir. Primero, un miembro del secretariado de las FARC. El secretariado de las FARC eran 7 comandantes y 2 reemplazantes. En las FARC no se usaba el término subcomandante ni suplente, sino reemplazante. Y el secretariado era parte del Estado Mayor. El Estado Mayor eran 35 comandantes también, que los seleccionaba la conferencia. Un miembro del secretariado de nombre Iván Márquez propuso luchar por la toma del poder y una vez tomado el poder, convertir a Colombia en un país socialista. Y aquí hago un salto de año. En esa situación está Iván Márquez ahora en la segunda Marquetalia. Exactamente, hay una continuidad importante. La segunda Marquetalia sigue en eso, en esa propuesta de convertir a Colombia en un país socialista. Y aquí le uno a esto que esa es la misma propuesta del Ejército de Liberación Nacional. Convertir a Colombia en un país socialista. Después más adelante cuento cómo yo me reuní con los del ELN, la Dirección Nacional, y hablamos sobre el tema. Eso fue hace rato. En esa conferencia, entonces, Iván Márquez con un grupo de comandantes, él no lo hizo solo, con un grupo de comandantes grande de la conferencia, propuso el tema de luchar por la toma del poder y una vez tomado el poder, convertir a Colombia en un país socialista. Y otro miembro del secretariado, acompañado de otro grupo de comandantes de esa conferencia, que se llamó Alfonso Cano, propuso luchar por la toma del poder y una vez tomado el poder, convertir a Colombia en un país capitalista con economía de bienestar tipo países escandinavos. Debo decir aquí, Juan Manuel, que esa propuesta de Alfonso Cano
se la transmití yo personalmente en ese momento presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el 16 de junio del año 2006 a las 11:30 de la noche, aquí en Cali, en el Hotel Intercontinental, la suite presidencial de ese hotel, en presencia de mi esposa Julieta y de Luis Carlos Restrepo, alto comisionado. Le dije, presidente, le manda a decir Alfonso Cano, dos puntos, abro comillas, presidente Uribe, no sigamos matándonos, porque el ejército colombiano es pueblo y nosotros en la guerrilla somos pueblo. Ni usted nos va a vencer, ni nosotros lo vamos a vencer. Sentémonos a negociar las causas políticas, sociales, económicas del conflicto y convirtamos a Colombia, a partir de esa negociación, convirtamos a Colombia en un país capitalista con economía de bienestar, tipo países escandinavos. Y Álvaro Uribe me dice, Henry, yo no me voy a sentar a negociar con esos bandidos y terroristas. Dígales que entreguen esos fierros, que yo ya hablé con Sarkozy. El Sarkozy era en ese momento el El presidente francés. de Francia. Yo ya hablé con Sarkozy, que él los recibe a todos. Yo le dije, presidente, yo no comunico eso porque esa no es una propuesta de negociación, sino de rendición. Y las FARC no se están proponiendo rendirse, sino negociar Exactamente. el conflicto. Entonces dijo, Henry, usted resuelve. Pero dije, no, no. Además, presidente, le cuento una cosa. Según el gobierno, según ustedes, las FARC son 17.000 hombres y 17.000 recibidos con familia y todos en Francia necesitan fundar por ahí 5 municipios. Pero bueno, Henry, usted resuelve. Yo Sí, obviamente, seamos realistas, pues. el mensaje no lo transmití, yo conté. Entonces, Iván Márquez y un grupo de comandantes propone lo que yo ya dije y Sí. Alfonso Cano propuso lo que ya conté. Manuel Marulanda estaba ahí y Manuel Marulanda era un hombre sumamente malicioso. Como la conferencia era para definir cuál era el objetivo central y esos dos grupos estaban proponiendo objetivos centrales prácticamente opuestos. El uno para un país socialista, Opuestos. el otro para un país capitalista. Entonces Manuel Marulanda dijo, a mí me gusta contarlo remedándolo, dijo, pues entonces hagamos lo siguiente, busquemos la lucha por la toma del poder y apenas nos lo tomemos, vemos a ver entonces qué hacemos con el poder, dejemos la cosa así. Entonces, él no lo sometió a consideración. Sí. Por eso, si usted busca las conclusiones de la octava conferencia, ahí no está eso, porque no hubo conclusión. Marulanda muy hábilmente, no, porque entonces significaba que la fase se dividía. Bueno, hubo otro punto muy importante. Ya las FARC venían intentando negociar. Venían intentando. Hubo muchos intentos. Entre otras cosas, Juan Manuel, los únicos diálogos de paz que hubo fueron los de La Habana, porque los otros fueron intentos sin agenda. Yo pongo siempre el símil. Es como se encuentran 5 miembros de la junta directiva de una empresa en una cafetería o en un restaurante. Y dice, ve hombre, ya que estamos aquí, entonces hagamos tal cosa. No, eso no puede ser, porque tienen que citar a reunión de junta con orden del día y toda la cosa. Eso fue lo que pasó en Tlaxcala, en Casa Verde, en Caracas, en El Caguán. Eran intentos de diálogo, pero no, en la única parte que hubo agenda fue en La Habana y se demoraron 9 meses para establecer la agenda, que fueron las exploratorias en el 2011. Bueno, entonces el segundo punto en la octava conferencia del año 1993 fue unánime. En caso de que lleguemos a negociar las causas políticas, sociales, económicas del conflicto, dijeron en la conferencia, en caso que lleguemos a negociar, dejaremos las armas, escucha bien, dejaremos las armas proporcionalmente al cumplimiento de lo acordado con el Estado. ¿Qué fue lo que hizo el IRA en Irlanda? El IRA en Irlanda, que era la guerrilla irlandesa que luchaba por la independencia de Irlanda frente a Gran Bretaña,
de Inglaterra, perdón, el IRA hizo parte de la comisión, de una comisión internacional que recibió las armas. Esa comisión era dirigida o comandada por un general canadiense retirado, y el IRA era parte de esa comisión. Entonces, esa comisión tenía las armas. Las armas en Irlanda fueron incineradas, las últimas, 15 años después de haber firmado el acuerdo de paz del IRA. Ese es un ejemplo de cómo, qué fue lo que propuso la unanimidad de la octava conferencia. Así se hizo. En esa conferencia también pasó una cosa, Juan Manuel, que es muy importante, porque eso indicaba que habían grupos, yo digo, eso son expresiones mías, perdidas, en un grupo perdido en la orientación. No se presentó en la octava conferencia, pero lo que se llama Radio Bemba, es decir, Radio Bemba le dicen en Cuba como al chisme general. Al chisme, a la informalidad, sí. O a la comunicación sotoboche, para no llamarlo Sí, chisme. sí, sí. El chisme puede sonar mentira. Apareció esto, que había que invocar los espíritus de Jesucristo y Bolívar para que les ayudaran en la toma del poder. Esa posición era de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Ellos lo hicieron en una columna que comandaban en el bloque oriental. Los viernes de 7 a 8 de la noche, hora cultural en las barreras, la hora cultural, a las 8 era la dormida. En esa hora, grupos de 12 se tenían que tomar de la mano, cerrar los ojos e invocar los espíritus de Jesucristo y Bolívar para que les ayudaran en la toma del poder. Espiritismo fariano. No, pero Juan Manuel, no solamente eso. Yo hablé con Jesús Santrich en La Habana y le dije: Jesús, ¿cómo es eso? ¿Cómo vas a mezclar que tú eres marxista y eres católico? Eso no es posible, porque los marxistas son ateos. En enero del 2015 hubo un pleno. ¿Pleno para qué? Ya estaba prácticamente redactado el acuerdo final, prácticamente. Faltaban unos puntos que, entre otras cosas, cuentos de que me olvide. El acuerdo final en La Habana fue comandado, ¿cómo se llama? Fue la responsabilidad de cerrarlo por parte de la delegación de las FARC, fue de Jesús Santrich. Timochenko le dijo, que estaba ya sentado, le dijo: Jesús, como usted es el que más ha puesto pereque en esta cosa, entonces hágame el favor y se sienta y cierra eso, ¿sí? Por cierto que lo último que hicieron fue convocar a las etnias, Sí. que no se habían convocado. Eso se hizo un día antes de firmar. Por cumplir, ya para que quede Eso fue, constancia que se eso fue convocaron. el fin. Bueno, entonces se convocó ese pleno para analizar el acuerdo, que pensaban y toda la cosa, pues para llegar a la firma, por lo menos con una decisión del pleno. Una anécdota: el pleno debió haberse hecho por ahí en noviembre, pero había problemas para la ida del Paisa Oscar. El Paisa Oscar, yo le decía: presidente, ¿por qué no permite? Porque tenía que permitir, y generalmente salían por el lado de Venezuela. Y aquí digo, si Venezuela no hubiera estado en los orígenes, en los inicios de la paz, la No camino. cosa esa no camina. Entonces, el Paisa Oscar el presidente no lo dejaba, no daba autorización para que saliera. Entonces le dije: presidente, hágalo, por favor, que sin el Paisa no pueden, son 700 hombres, él tiene 700 hombres en la Teófilo, sin él no pueden arrancar el pleno. Entonces me dijo: Henry, es que inteligencia militar me ha dicho que lo tiene cercado. Le dije: vea, presidente, créame, yo sé dónde está el Paisa Oscar. De cercado no tiene nada, presidente, olvídese de eso. Dijo Henry: lo que pasa es que yo le creo a usted, pero si yo doy autorización, entonces significa que yo lo saqué del cerco y me meto en la barraca con inteligencia militar. Entonces dije: presidente, yo le autorizo, hable con inteligencia, dígale que yo le conté que no lo tiene cercado.
se demoró como un mes, mes y medio, y bueno, al fin autorizó. En ese pleno estaba los comandantes de 80 frentes. Y había un comandante que después, que ahora lo hablaremos de él, que se llama Gentil Duarte. Gentil era el comandante del frente número uno, primero de las FARC. Frente del bloque olímpico. Entonces, en ese pleno se discutió la dejación de las armas. Vuelve el tema. Entonces, la mayoría de los comandantes las dejamos proporcionalmente al cumplimiento de lo acordado. Timo, que estaba ahí, dijo, el presidente Santos no nos va a permitir eso. Ese pleno se realizó en el Palacio de Convenciones, que queda pegadito al Hotel Palco. Si uno se pasa por un corredorcito interno. Estamos en La Habana, obviamente. Estamos en La Habana, 2015. Entonces Timo me mandó a llamar, yo estaba en el Hotel Palco. Entonces yo fui hasta allá, Timo se salió del pleno y me dijo, Henry, está pasando esto, ¿por qué no se va para Bogotá y habla con Santos? Y le dice que estamos en esto, a ver cómo resolvemos esto. Porque aquí dicen que debe ser proporcional y lo que yo he conversado con él es que no, me decía Timo. Entonces yo me fui para el aeropuerto. Yo iba con Julieta, pero Julieta, mi esposa, se quedó en el hotel. Me fui para el aeropuerto de La Habana, conseguí pasajes, llamé al presidente Santos. En esa época él y yo teníamos un teléfono marca BlackBerry, unos que tenían como un código, no se whatsappeaba y no era una cosa parecida, pero bueno. Entonces le comuniqué, le dije por ahí que iba, dijo, venga, entonces yo fui, conseguí el pasaje y me fui a Bogotá. Él me esperó en Casa Nariño, una anécdota, él se salió, llegué al tercer piso, al despacho de él, y él se salió de una reunión que tenía con 5 presidentes. Y me dijo, Henry, ¿qué pasó? Le dije, presidente, pasó esto, están en esta reunión, en el pleno, usted autorizó la ida de la gente, y hay este problema con la dejación de las armas. Dicen que tiene que ser proporcional al cumplimiento de lo que se acuerde. Santos me dijo, Henry, dígales que primero dejan las armas y después firmamos. Si no lo hacen así, entonces que me digan, yo mando unos aviones, se vienen para acá y nos seguimos dando bala. Hasta luego, Henry. La reunión duró lo que acabo de decir. En 2 minutos. No duró un minuto. Hasta luego, Henry. Pues yo me fui, me volví para La Habana y entonces llegué allá y le mandé a avisar a Timo. Timo se volvió a salir de la reunión porque no era ese solamente el tema, tenían muchos temas muchos temas. Entonces le conté, Timo se entró y contó. Dijo, el presidente Santos manda a decir con el facilitador lo siguiente y contó. Entonces todos dijeron, bueno, aquí la paz es muy importante. Todos estaban jugados por la paz. Entonces, comandante Timo León, le damos autorización para que usted haga lo mejor posible, siempre pensando en que la dejación de las armas debe ser prioritaria y ojalá cumpliendo este requisito. Así se hizo, el pleno terminó y ahí empezó el problema de las disidencias. Las disidencias, Juan Manuel, tuvieron 2 orígenes. Uno, de la dejación, sí, que es el que impulsa a los comandantes a abandonar el proceso de paz. Pero hubo un tema que impulsó a los guerrilleros de base a dejar el proceso de paz. Los que firmaron el proceso de paz, los que fueron certificados por el alto comisionado Sergio Jaramillo Caro, alto comisionado de la paz, como guerrilleros, no se llama guerrilleros porque habían guerrilleros y milicianos, como miembros de las FARC, fueron 13.214.
Entonces, digamos 13.000, porque digamos que los 214 eran los comandantes y un poquito menos, pero bueno. Esos 13.000 resolvieron la gran mayoría, ahora digo cuántos, hice a las disidencias. ¿Por qué? Porque no se reincorporaron no los reincorporaron social y económicamente a la vida, a La vida civil, pues. la vida civil. Eso no se hizo. Hay que decirlo que la dirigencia del partido FARC, que ese fue otro error, ponerle FARC al partido, ese es un error gravísimo, impulsado por Iván Márquez en el Congreso de instalación de creación del partido. Iván propuso que se llamara FARC, que no significa Fuerza Armada, yo no me acuerdo qué significa, pero la sigla es FARC. Timo León, Catatumbo, Pastor, Carlos Antonio Lozada propusieron el nombre Nueva Colombia al partido. Esa propuesta perdió en ese congreso, que eran 1.000 los asistentes. Jan Arnaud decía, esto es lo más importante, porque si no se reincorporan, entonces van a terminar viviendo de lo que saben hacer, extorsionar y secuestrar. Que fue lo que pasó en Alto Grado. Entonces, claro, entonces comienza. El primero que se va es el paisa Oscar, que está en el Pato. Es unas anécdotas ahí, una historia de por qué se va. Él resuelve y se va con 5 guerrilleros. Ahí estaba Iván Márquez ya, que se había ido, había abandonado el Congreso, aquel episodio con Santrich del narcotráfico y todo eso, bueno, todo eso. Y un episodio que es bueno contarlo. Otoniel, comandante del Golfo, que estaba intentando que al Golfo le dieran el mismo tratamiento de las FARC y también lo reincorporaran a la vida civil, hicieran la paz. Le mandó un mensaje al nuevo directorio del partido FARC. Ojo, les mandó, ojo, que la CIA va a venir a llevarse a Iván Márquez, al paisa Oscar y a Romaña. Eso, contado, mensaje de él, pues Iván se puso mosca. Se fue nervioso. Nervioso, se juntó eso con el episodio de Santrich, se juntó con muchas cosas y se fue para donde el paisa. Entonces el paisa Oscar en el Pato dijo, me voy, por otras cosas que pasaron. Él sintió que lo estaban cercando, el ejército, con encapuchados, drones y todo eso. Entonces tomó 5 de los miembros de la zona veredal, que se llamaba en ese momento, que eran 300 ahí. Él dejó fundada una granja agropecuaria, Manuel Marulanda Vélez la bautizó. Cogió 5 guerrilleros y dijo, me voy. Iván dijo, también me voy. Romaña dijo, me voy. Entonces se fueron para Venezuela. Eso fue por la dejación de armas. Pero los guerrilleros de base dijeron, nos vamos porque usted aquí no nos han reincorporado. El gobierno, tengo que decir, Juan Manuel Santos a eso no le puso cuidado. Juan Manuel Santos me decía, Henry, para mí lo más importante es que dejen las armas y firmen el acuerdo. Lo demás, que venga el otro presidente. Yo estuve en casa de Nariño, sentado con Juan Manuel Santos, y dije, presidente, hay que hacer la reincorporación, por favor. Eso es lo más importante. Entonces él tomó el teléfono y llamó a Miguel Samper, que era el director de la Agencia Nacional de Tierras. Sí. Y en un teléfono fijo, y entonces lo ponía así para que yo oyera lo que estaba hablando Miguel. Entonces yo le dije, lo saludé, dijo, aquí estoy con Henry Acosta, tal cosa. Miguel y yo nos conocíamos y le dije, Miguel, dígame si hay tierra, porque necesitaba tierra, porque la reincorporación era una cosa muy importante que hay que decir, porque la gente normalmente no conoce eso. La reincorporación la pedían las FARC, no solamente para sus excombatientes, sino los excombatientes junto con los campesinos indígenas o afros que estuvieran donde ellos habían estado, porque hubiera sido horrible que hubieran dicho, les vamos a dar casitas, les vamos a dar recursos para que siembren, para que no sé qué, los vamos a apoyar en todo esto, a ustedes 200 de esta columna o de este frente, y los demás campesinos. Que la lleven, sí, no, de acuerdo. Entonces los FARC decían, no, es con todos. Entonces una reincorporación de 200
guerrilleros indicaba de 1000, ¿sí? Personas, pues, junto con campesinos, más o menos. Pues. Entonces, vuelvo al tema. Entonces, le dije al presidente, necesita territorio para eso. No se lo entregue en propiedad, entréguelo en comodato, a 50 años, a 20 años, una cosa en comodato, que se usa, pero que no es de uno. Entonces dijo, listo, vamos a hacer tierra. Entonces llamó a Miguel y le dije, Miguel, cuénteme una cosa. Hay tierras en Nariño, en el Cauca, en el Valle, en el Quindío, en Risaralda, en Caldas, en Tolima, Huila, Antioquia. Dijo Henry, ni siga. Las tierras que están dispuestas para eso, las tenemos en los llanos orientales, Bichada, Guaviare, Guainía, todo eso. Le dije, no, Miguel, no sirven, porque ¿cómo vamos a trasladar guerrilleros y comunidades allá, tan lejos, aislados? Ya terminan que los asaltan y todo eso. Y no se pueden ir. Y no estamos hablando, dicen, cualquier número pequeño, son 13.000 más comunidades y todo eso. Hubo mucho problema porque, por eso, la tierra empezó porque no había tierra. Podían haber comprado muchas soluciones, pero claro. No. En todo caso, Juan Manuel no se hizo la reincorporación. Y entonces terminaron yendo. Se fueron. En este momento hay 2.500, aproximadamente 2.500 guerrilleros muy bien armados en la segunda Marquetalia. Y hay 2.500 muy bien armados con Mordisco y Gentil. El comandante es Mordisco. Eso hace más de un año y medio. Iván Márquez le dijo a Gentil, yo quiero ser el comandante de ustedes. Gentil le dijo, listo. Pero Mordisco, que no había estado que no había apoyado el acuerdo de paz. Gentil sí estuvo en ese pleno. Sí. Mordisco no. Mordisco le dijo, no, hagamos pleno. Y si el pleno lo designa Iván Márquez, bienvenido. Pero si no, así a dedo no. Vamos por nuestro lado. De todas maneras hicieron pleno y el pleno designó. Iván Márquez no quiso, pues de esa manera con pleno. Entonces, pero de todas maneras hicieron pleno y el pleno designó a Mordisco como comandante y bajó a Gentil como reemplazante, el segundo. Eso hace por ahí año y medio. Los medios de comunicación siguen hablando de la gente de Gentil, incluso yo en conversaciones hablo de la gente de Gentil para no ponerme a explicar todo. Sí, para evitar el enredo. Sí, pero perdóname, aprovecho este momento en todo este escenario, en la configuración de las disidencias, se oye mucho. Y es que detrás de esto también está todo el tema del narcotráfico, de los narcocultivos, de la droga, con la cual la FARC había ido construyendo una vieja relación. Voy para allá. Bueno. Voy para allá. Entonces se forman esos dos grandes grupos, 2.500 cada uno, el Gentil y la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia con ese objetivo que hace rato, objetivo central, toma el poder y convertir a Colombia en un país socialista. Que les dije, países socialistas en el mundo no existirán más, olvídense de eso, no existirán más. Se van a crónicos ellos ahí, ¿no? Entonces, bueno, se crean unos grupos que el gobierno llama GAO, Grupos Armados Organizados, yo los llamo bandolas, que son la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño, la Teófilo Forero, la yo no sé qué, las de acá en el Nariño, son como 80 o 100. Grupos de 40, 50, 100, ¿sí? Compuestos por excombatientes, delincuencia común, campesinos pobres que dijeron, no tenemos de qué, me voy para allá a ver qué encuentro. ¿Qué pasa? Sí. Ex-helenos que también se cansaron de, fueron para allá. Y aquí una información delicada, pero necesaria dar, contar. En este país, ese asunto de los que tú y yo conocimos y mucha gente, que habían los patrones de la droga, que se llamaba yo no sé qué, los patrones se llamaban. Sí, eso se acabó. El gran patrón de la droga en Colombia es el cártel de Sinaloa. Y esos grupos que mencioné ahora, esas GAO o bandolas, son los que encargados de cuidar
la región donde están los chongos, cocina, laboratorios, donde se hace eso, donde se transporta y donde se lleva a exportación, a los lugares de exportación, a los puertos marítimos ante todo, vía lanchas rápidas o submarinos. Entonces, tenemos segunda Marquetalia, Mordisco y Gentil, bandolas, gao, como se quiera llamar, todo eso, ¿sí? ¿Y qué es el sustento de eso? El narcotráfico, de todos. Para todos. A todo lo que acabo de mencionar.